Hola, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien hasta atrás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la gente que está organizando estos foros. No tienen idea de la importancia que tiene este amalgama entre la industria, los medios, las universidades, porque para muchos de nosotros por primera vez estamos teniendo en contacto con los alumnos. Los alumnos por primera vez ven personas que trabajan en lo que ellos siempre soñaron estar, y la difusión de los medios, que es importante que nos vean como ese enlace entre la ciudadanía, el gobierno, las escuelas, para poder sacarlos a todos adelante. De hecho, en mi caso en particular, yo estudié en el TEC Campus Monterrey y fue por medio de una conferencia como estas, en donde se llamaban simposios, que suceden año con año, en donde al final yo me acerqué al conferencista y le dije qué se tiene que hacer para estar en Microsoft. En 1992, 93, 94 había muy pocos mexicanos en Microsoft. De hecho, yo fui el número 7 en Microsoft y lo que sucedió es, pues nada más tenemos que entrevistarte. Dime qué sabes hacer, enséñame tu currículum. Y a partir de ahí llegué yo como número 7, me fui, luego regresamos como ponentes y nos empezamos a llevar a 5, a 10, a 20, a 100, a tal grado que ahorita ya hay cientos, si no es que miles de personas en Microsoft, en Google, en Facebook, en Uber, en Estados Unidos. Entonces, gracias por organizar estos eventos, son muy importantes, ojalá que esté el primero de muchos. Y pues es relativamente sencillo prevenir a la gente. ¿Quieres dar una presentación? Claro que sí, porque así es como todos empezamos, ¿no? La plática va a ser una plática con muchos ejemplos, va a ser una plática muy aterrizada, donde voy a explicar los productos en los que he trabajado y cómo se han ido relacionando todos con la tecnología, cómo hemos ido avanzando y por qué es que estamos ahorita en donde estamos, porque es que la inteligencia artificial es lo que es, pero para eso hay que empezar viendo qué hay detrás. Vamos a empezar con la siguiente filmina. Esta es nuestra agenda. Primero vamos a ver en dónde estamos, cómo llegamos ahí, y luego va a ser muy fácil darse cuenta hacia dónde vamos. Cada vez que tengamos una pregunta de que qué tengo que hacer, qué sigue, cuál es la siguiente estrella, ¿no? que debo alcanzar, cuál es el siguiente producto importante con el que voy a revolucionar la industria, veamos tantito de dónde venimos. La misma inercia nos va a ir llevando y les voy a explicar por qué. Vamos a tener retos claves, vamos a tener que cambiar a veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de organizarnos, nuestra manera de presupuestar inclusive. ¿Dónde lo podemos aplicar? Y al final ahí abajo dice cómo me preparo. Va a ser una filmina al último, un slide, en donde para los que están estudiando ingeniería biomédica, sistemas computacionales, mecatrónica, ¿qué es lo que tengo que hacer si me quiero adentrar a la inteligencia artificial? Que no es ajena a ninguna carrera, por cierto. Y eso es la idea que quiero que se lleven. Siéntanse con la libertad de hacer preguntas durante la conferencia, pero al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y luego después va a haber un panel, ¿no? Inmediatamente después de esto. Primero que nada, ¿en dónde estamos? Estamos en pañales, en primer lugar. Ustedes son una generación afortunada porque estamos apenas entrando en lo que es la inteligencia artificial. Hace 3 años, en el 2022, 2023, todos estábamos impresionados por lo que ChatGPT podía hacer, cuando en realidad eso ha sido el producto de esfuerzos de muchos años antes. ¿Y de qué esfuerzo estoy hablando? La evolución de la tecnología, si nos vamos desde los 70s, a veces antes de que nacieran algunos de sus papás, si ustedes recuerdan a esas computadoras gigantescas que producía IBM, que producía Craig, que producían todas esas industrias, eran en sí para otras industrias. Eran para facilitar el procesamiento de cómputo, con memorias que ahorita nosotros podemos tener esa memoria o más en nuestros bolsillos con nuestros celulares. Pero era el principio de la computación. Había que hacer algo, había que procesar algo, había que automatizar algo. Entonces esa fue la tarea de la gente de los 70s. Y luego vino otro tipo de profesionales que dijeron, bueno, ¿cómo le hago para programar, para que esta computadora, esta inversión de miles de millones o millones de dólares sea útil? Bueno, vamos a hacer programas que ciertos profesionistas puedan programar, que puedan corregir, que puedan implementar.
Entonces teníamos ahora kilos y kilos de papel con programas que se iban a alimentar en esas computadoras que pesaban toneladas. ¿Cuál era el siguiente paso? Reducir el papel y reducir el tonelaje. Por eso después vinieron empresas como IBM, como Dell, como HP, como Compaq, como Lenovo, como Acer, en donde decían, bueno, vamos a compactar estas computadoras, vamos a hacer más pequeño todo, la memoria, el procesamiento, vamos a hacer más rápido todo, de tal forma que este papel ahora se convierte en discos. Ese fue el siguiente paso natural, reducir tamaño. Siempre cada paso va a ser reducir, eficientizar, hacer más rápido. Fíjense en eso. Entonces en los 80s ya había más personas que podían tener computadoras, ya había más personas que podían programar aplicaciones para esas computadoras y ya había más gente interesada en usar computación. Hasta creo que en los 90s ya teníamos programas como Windows, como Novell, las Macintosh de Apple ya eran muy populares también, en donde algunas personas las podían tener en sus hogares. ¿Y eso dio lugar a qué? A negocio de la computación personal. ¿Se fijan cómo de la industria ya pasamos a la computación personal? Se empiezan a abrir los negocios. La computación personal antes se usaba, y de hecho se sigue usando, mayoritariamente como juegos. Pero hubo empresas que dijeron, bueno, ¿y qué tal si me pongo a hacer programas que hagan la contabilidad, que hagan los impuestos, que automaticen ciertas cosas? Bueno, de ahí nació Excel, de ahí nació Word, los inicios de Outlook. Eso empezó finales de los 80s, principios de los 90s, y a la gente le empezó a interesar. Se empezaron a reducir los costos, empezó a incrementarse el número de personas que programaban, empezó a incrementarse el número de personas que usaban esos paquetes, de tal manera que la computación se empezó a popularizar. Pero aún así era una computación, por decirlo así, casera, individual. No había interconexión aún. Sin embargo, en las universidades de Estados Unidos ya había la necesidad de compartir todo este conocimiento. Y es en donde surgió ARPANET, que es el abuelito del Internet. La industria, siempre la industria, trayéndose esos conocimientos de la academia, empieza a eficientizar esos sistemas de información, empieza a crear web services, de tal manera que Internet se vuelve popular entre las empresas y eventualmente en las universidades de todo el mundo y después en todos los hogares. Se está empezando a masificar eso que en los 70s cabía en una habitación de este tamaño, ahora ya todo el mundo podía tener consigo en sus casas. Llega Internet y desde mi punto de vista una de las primeras grandes revoluciones de la industria, podemos ahora sí masificar el comercio. El comercio que antes era ir tú hacia algún negocio, traerte cosas, ahora todo eso lo puedes hacer en línea. La educación, que antes era ir tú a una escuela, ahora ya te puedes educar en línea. Pagos, ir a un banco a pagar tu recibo de X, Y, Z, ahora ya lo puedes hacer en línea. Todo se está empezando a facilitar. Si ven, ahí va la evolución. ¿Qué sigue de eso? Hacer las computadoras más pequeñas, vienen los teléfonos, hacer las comunicaciones más rápidas, se masifican los teléfonos porque ahora 3G, 4G, 5G ya es más popular, es más barato. Y lo que sigue, se vuelve a repetir, aplicaciones para los teléfonos para que los teléfonos sean todavía más populares y ahí no la llevamos. Empiezan a hacer empresas como Amazon, que al principio vendían libros, que es otra cosa muy importante. Cuando un negocio nace, muchos negocios a veces se casan con la idea de que yo para esto nací, ya esto me voy a dedicar y aquí me voy a morir, solamente voy a vender libros. Amazon se da cuenta que puede vender otras cosas. Y luego empieza a vender otras cosas, empieza a crecer tanto su negocio que tiene que tener sus propios servidores, sus propios canales de distribución, de procesamiento, sus propios servidores con SQL y con diferentes bases de datos, que se dan cuenta que ya saben cómo construir data centers, centros de procesamiento, que dice, ya sé cómo hacer esto, lo voy a empezar a rentar a otras empresas, para que esas empresas no tengan que invertir, y aquí el que sale ganando, pues en realidad somos todos. La empresa X que no tiene que invertir y yo que te voy a cobrar una renta por hacer eso. Por eso es muy importante no casarnos con la idea para la cual nacimos como negocio, siempre tratar de innovar. ¿Y estamos innovando en base a qué? En base a esta historia que se sigue repitiendo. Luego vino Amazon,
Vino un procesamiento, digamos, masivo, donde tenemos que tener centros de distribución por todo el mundo, tenemos que tener servidores muy potentes, pero seguía habiendo muchos procesos manuales. Y ahí es donde empiezan las carreras de Data Scientist, analistas de datos, donde empieza el Machine Learning, para empezar a ver cómo puedo hacerle y sacar provecho a nuestra naturaleza como seres humanos, que es, somos patrones a final de cuentas. Como seres humanos tenemos patrones. El autocorrector no es más que un análisis de los patrones que usamos para comunicarnos, ¿verdad? Machine Learning, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca va a ser inteligente. Va a trabajar sobre ciertas reglas, ciertos patrones que nosotros vamos a decirle. ¿Ok? Entonces la gente se empieza a dar cuenta que eso es posible. Y de ahí salen modelos como ChatGPT, como Grok, como los de Google. Y es en donde nos encontramos ahorita. En donde la computación es accesible para todos, pero venimos de esa evolución, donde estamos cambiando de aplicaciones específicas a agentes especializados. En las primeras conferencias ellos decían, los agentes especializados. En Facebook nos damos cuenta de muchas aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, que te envejecen, más joven, o que ponen tu cara diciendo cosas que tú nunca dijiste. Son aplicaciones muy específicas. Ahora nos vamos a ir a agentes especializados que te van a ayudar a analizar, por ejemplo, tu Outlook. Y van a sintetizar todos los emails que tú tienes pendientes para que cuando tú te despiertes te digan cuáles son los importantes, te diga inclusive, ya preparé respuestas para estos emails, para que tú los supervises y le pongas a enviar. Es el tipo de tareas que vamos a hacer. No esperen que la inteligencia artificial sea ese robot que va a solucionar todo. Ese robot que va a manejar tu carro y prender las luces de tu carro, de tu casa, y resolverte la tarea y educar, no sé, a tu hijo en matemáticas. No. Lo que necesitamos, y de hecho la manera más eficiente de un negocio, es empezar con labores específicas. No quieran o no querramos ser innovadores queriendo abarcar todo. Vamos a resolver problemas específicos y de ahí nos vamos expandiendo. Y creo que más adelante va a haber una plática muy interesante sobre problemas específicos que se resolvieron en un caso, en concreto en RT, y cómo se va a generalizar y van a resolver problemas similares pero en otras industrias. Algo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho es la anticipación de necesidades. Si ustedes se fijan, todos en los 70s, en los 80s, en los 90s, nuestra vida era feliz yendo al súper, yendo a Merco, yendo a Soriana, íbamos, veníamos, descargábamos la despensa, éramos felices. Pero nadie nos dijo que seríamos más felices cuando alguien te lo iba a traer a tu casa gratis. Nadie nos dijo eso. Se creó una necesidad y ahora no podemos vivir sin eso. No podemos vivir sin que alguien nos traiga las cosas a nuestra casa. No podemos vivir sin el internet. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quiénes de ustedes llegaba gente a su casa y les enseñaban fotos de todo lo que hicieron el fin de semana, de lo que comieron? Fotos impresas. Nadie, ¿verdad? Ahorita hacemos todo eso en Facebook a diario. Es una necesidad que Facebook creó, la de compartir. Ya teníamos fotos, ya comíamos todos los días, ya íbamos de vacaciones, pero no le andamos diciendo a todo el mundo lo que hicimos y todo. Esa fue una necesidad que se creó. Pues la innovación va a venir de resolver problemas, sí. Pero mucho más importante es de crear esa necesidad. Generaciones presentes tienen niveles de atención mucho menores que generaciones como la mía. Por eso aplicaciones como TikTok son tan exitosas. Porque en 3 segundos yo te digo si algo me interesa o no. Una plática de 1 hora y media no te va a interesar si no te mantengo activo, si no te mantengo con ideas frescas cada 5 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a innovar en la medida que las generaciones también van cambiando. Y luego va a venir la creación y la colaboración entre humanos e inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita ya hay canciones que pueden ser creadas por inteligencia artificial, playlists, no se diga. YouTube, yo entro a YouTube y YouTube sabe exactamente qué es lo que tengo de ganas de ver ese día. Sabe exactamente. Los lunes sabe perfecto, o domingo en la tarde, por ejemplo, sabe perfectamente que yo necesito ver el resumen de la carrera de la Fórmula 1 o de tal partido de fútbol, sin que yo le diga quién es mi equipo favorito.
Y sin que yo le haya dicho, las carreras son los domingos, los fútbol son los sábados y los domingos. ¿Verdad? O algún noticiero, o algún concierto, lo que sea. Ya sabe qué es lo que quiero. Anticipar. No sé qué figura el pulmón. Ahorita dependemos de un médico que nos diga si hay algo malo, si hay algún problema en nuestro cuerpo. Al rato, con reconocimiento de patrones, ¿qué pasaría si metemos todas esas radiografías digitales de personas que han padecido a lo mejor cáncer de pulmón y que hacemos que un sistema inteligente analice cuándo ese puntito que el doctor se va a tardar 3 meses en detectar si hay algo o no, se convirtió en un cáncer en X número de millones de personas alrededor del mundo, basado en tu DNA, basado en tu raza, en tu color de piel, si eres hombre o mujer, en tu tipo de alimentación. Lo que un doctor se tardaría mucho tiempo y una computadora haciendo simplemente patrones, análisis de patrones, se puede tardar semanas, un sistema de inteligencia artificial lo puede sacar en segundos. Ese puntito te puede decir, con una probabilidad del 96%, yo te digo que se te va a desarrollar algo dentro de 3 meses. O eso que te está doliendo en el riñón, con una probabilidad del 98% te digo que no es una piedra, pero sí es una infección. Y con una probabilidad del 99% te puedo decir que esa infección en 5 millones de personas en México se ha podido tratar exitosamente con esta vacuna. No va a sustituir a los médicos, pero va a ser una herramienta que va a salvar vidas inclusive. Entonces, si ustedes quieren hacer negocio de IA, seamos proactivos en eso. Vamos una más atrás, por favor. La IA pasada también es una herramienta, es un ecosistema. Ahorita tenemos, no sé si se acuerdan ustedes, antes de que teníamos nuestra de citas, teníamos nuestra aplicación de email, teníamos nuestra aplicación de chat. Ahora todo eso es parte de una cosa que se llama Zoom o que se llama Teams. Ese ya es un ecosistema. Pero no tengamos miedo de construir aplicaciones individuales para después, cuando tengamos recursos, hacemos una grande y luego la adaptamos a necesidades de diferentes empresas. ¿Ok? Ahora sí la que sigue. ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo le hacemos para que la inteligencia artificial detecte soluciones a enfermedades? Bueno, hay que entender el lenguaje de la naturaleza. Ahorita, si nos podemos estudiar las grandes variantes que puede tener nuestro ADN a nivel molecular con ciertas vacunas, con ciertas enfermedades, cómo reacciona conforme vamos envejeciendo, eso nos va a llevar mucho tiempo. Modelos de inteligencia artificial podrían simular qué pasaría si. O simplemente el clima, el estado del tiempo. Para poder saber con precisión si mañana va a llover a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, basta con alimentar modelos de inteligencia artificial para saber qué ha sucedido en décadas pasadas en las mismas circunstancias que estoy ahorita y qué puede pasar mañana de acuerdo a la época del año. Entonces tenemos que trabajar con esos modelos que entiendan el lenguaje de la naturaleza. La gente que está entonces estudiando ingeniería biomédica, su descripción de carrera a lo mejor no dice entender el lenguaje de la naturaleza, pero les puedo garantizar que si ustedes quieren diseñar máquinas, no reparar las existentes, diseñar máquinas del futuro, tendrán que saber de modelos que entiendan al 100% las enfermedades que esas máquinas quieren detectar. Como programadores, los ISDCs, por ejemplo, vamos a aspirar a la aproximación máxima. ¿Qué es la aproximación máxima? Como le dije hace rato, la inteligencia artificial no es inteligente. Es simplemente, entre comillas, estadísticamente exitosa. Por ejemplo, si yo a un sistema le entreno a detectar perros y gatos, le tengo que mostrar miles, no es que millones de fotos o caritas de perros y de gatos. Siempre va a haber perros que parezcan gatos. Siempre va a haber gatos que parezcan perros. O siempre va a haber galletas que parezcan perros. O sea, siempre va a haber un margen de error. Nunca va a ser inteligente como un ser humano. Pero si llegamos a un 99.99% de éxito, es un sistema que es tranquilamente comercializable. Como le llaman por ahí los 3 nueves, ¿no? Si llegamos al 99.999% de éxito, es algo que podemos decir funciona.
Eso como ingenieros de sistemas tenemos que hacerlo con el uso de matemáticas, con el uso de estadística, pero mucho más importante, con el uso de entrenamiento de esos modelos. Y encontrar los datos para entrenar esos modelos, para comprobarlos y luego ya en casos reales. Lo que les comentaba hace rato, un reto como industria es que hay que reconocer esas oportunidades en las cuales invertir, y ahí le puse mini oportunidades, porque no siempre la oportunidad es ese gran negocio que va a venir. A veces podemos empezar con algo pequeño. Detección de rostro, por ejemplo. Saber si una persona está entrando o está saliendo de un negocio. Saber si una mano se está moviendo hacia la caja o está agarrando dinero en la caja. Esa es una mini oportunidad. Pero luego, una vez que ya somos expertos en detectar eso, imagínense todas las aplicaciones que yo puedo construir en base a alguien que está saliendo o entrando a un lugar, alguien que está agarrando dinero o dejando dinero en una caja. Imagínenselas. Hay muchos. O un auto que puede detectar cuando hay un alto, cuando no hay un alto, cuando hay una raya amarilla, doble raya, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense todo lo que puede pasar si nos vamos paso a paso. Y algo que es también bastante importante y que desafortunadamente a veces no tenemos ni el tiempo ni el dinero como empresas, pero hay que hacerlo. Y es la manera como empresas en Estados Unidos han resultado ser muy exitosas, es la experimentación. Muchas veces tenemos miedo como empresa a no dar los resultados financieros en el siguiente cuarto. No es que tengo que estar todos los kilos a programar temas, sino mis ganancias van a bajar. La analogía que uso es, del 100% del salario, siempre es inteligente dedicar un porcentaje a un seguro de vida, a un seguro de gastos médicos mayores. Porque nunca sabemos qué cambios nos va a dar la vida. Lo mismo pasa en las empresas. Nunca sabemos qué va a pasar. Vamos a poner Kodak. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe qué es Kodak? La empresa en los 70s, en los 80s. Si no tenías una cámara Kodak, a lo mejor tenías una Fuji, pero eran los dos líderes. Cuando vino la revolución digital, Kodak no reaccionó a tiempo y prácticamente se muere. Digo prácticamente porque todavía ahí anda en el negocio. Pero ellos dijeron, no, ¿cómo es posible? ¿Quién va a querer ver fotos digitales para luego guardarlas y no volverlas a abrir? ¿Dónde las van a ver? ¿Dónde? No hay dispositivos, son muy caros esos dispositivos. General Electric. General Electric fue fundada como una compañía que hacía focos. Ahorita es los líderes mundiales creando turbinas para avión, equipos médicos. ¿Por qué? Porque se ha ido innovando. A lo mejor la persona que inventó el foco no se iba a dar cuenta de la importancia de los transistores, de la importancia luego de las máquinas que usan transistores, etcétera. Siempre hay que dar ese pasito, siempre hay que salir de esa zona de confort e invertirle a esos departamentos. Yo sé que hay gente de la industria aquí, invertirle a esos departamentos que hacen investigación, que hacen desarrollo, en esos mini oportunidades. Porque a lo mejor van a ser quienes como empresas nos van a llevar más alto, ¿no? Google empezó como una empresa de búsqueda. Y ahorita sus ingresos fuertes vienen de Chrome, vienen de YouTube, vienen de Gmail. Ellos no quisieron empezar haciendo todo. ¿Siguen haciendo búsquedas? Sí. ¿La búsqueda se va a volver obsoleta con todos estos sistemas de inteligencia artificial? Sí, pero ellos ya diversificaron. ¿Ok? Microsoft empezó como una empresa que hacía programas para computadoras IBM. Ahorita Microsoft está en todos lados. Tiene Azure, tiene Office, tiene Xbox. ¿Quién se iba a imaginar, no? Entonces, es el tipo de cosas donde hay que siempre saber, está esta oportunidad, vamos a arriesgar, vamos a experimentar, voy a separar este equipo, se vale fallar. De hecho, si no fallas es que no estás intentándolo. Y es fallar entre comillas. Por ejemplo, ahorita en este momento apuesto a que hay aproximadamente unas 20 versiones de Facebook que estamos viendo nosotros. A lo mejor un botoncito de diferente color, a lo mejor una palabra más arriba, más abajo, a lo mejor unos ven unos feeds que están más inclinados hacia esto, a lo mejor están viendo más videos, a lo mejor están viendo... ¿Por qué? Porque Facebook está experimentando con nosotros. Y lo que están midiendo es con qué variante de Facebook la gente pasa más tiempo, la gente le da más clics en los anuncios,
la gente ve más videos, la gente interactúa más, da más likes o da menos likes. Si hay más interacción con las historias o con el feed noticioso, constantemente las empresas están experimentando para mejorar. Nosotros como empresas podemos hacer lo mismo. No estoy pidiendo que haya 2 líneas de producción, pero sí puedo decir que constantemente, semanalmente, haya ideas nuevas que se puedan luego implementar en el mercado, en el campo, y de ahí ver con cuál estoy teniendo mejor feedback de mis usuarios, de mis proveedores. Eso va a requerir autonomía y va a requerir un ambiente de confianza. Insisto, estos equipos a lo mejor no van a producir inmediatamente, pero cuando lo hagan probablemente va a ser quienes saquen adelante estas empresas. De hecho, yo empecé mi carrera en Infocel. Infocel era una empresa del Grupo del Norte, de Junco. Ellos lo que hicieron, crearon una empresa aparte que hacía desarrollo de sistemas en los 90s. Bueno, esa empresa eventualmente empezó a hacer un producto que se llamaba Infocel Financiero, que traía información de la bolsa, pero también empezó a automatizar muchos procesos, a tal forma que el Norte, que luego fundó Reforma, usó toda la tecnología que ya teníamos nosotros acá desarrollada, y luego crearon Mural en Guadalajara, usando también la tecnología de acá. Entonces es como una especie de escalera, ¿no? Que te va subiendo, te va ayudando a subir de un lugar a otro. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ahora, ¿dónde lo voy a aplicar? Y es lo que les decía ahorita de la solución de problemas y la creación de necesidades. ¿Por qué es tan importante no solamente arreglar los equipos que ya tenemos, no solamente trabajar sobre las ideas que ya tenemos, sino crear necesidades nuevas? ¿Quién iba a pensar hace 15 años que te ibas a subir al carro de alguien más para ir a otro lugar? Eso se llama Uber. Y Uber no posee ningún carro. Lo mismo con Airbnb. Ellos no tienen ninguna casa. ¿Ok? Amazon. El negocio principal de Amazon ya ni siquiera es vender productos. Es rentar equipo de cómputo, procesamiento, software as a service. Al rato va a haber inteligencia artificial as a service. ¿Y quiénes van a ser los fregones? Los que empezaron primero. Los que le invirtieron ahorita. Porque muchos de esos módulos se pueden generalizar y después vender. ¿Verdad? Ahí estás creando una necesidad. Y no, esa necesidad no va a desplazar a las personas. Perdamos ese miedo. O sea, me acuerdo, hay analogías, por ejemplo, cuando Ford mejoró el sistema de combustión interna en los autos y los autos empezaron a ser más populares. ¿Saben cuál es la industria que tuvo más miedo y que de hecho se vio afectada, entre comillas? La industria de los caballos. Esa fue la industria que más impacto tuvo. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba a caballo. Entonces estaba la gente que alimentaba a los caballos, la gente que le daba aguas a los caballos, la gente que pues, crecía caballos, que tenía las yeguas teniendo caballitos y todo. Ahora ya no se usaban tantos caballos. Entonces tú, bueno, pues pobre gente, pobres granjeros, se quedaron sin empleo. No, porque ahora había que construir carreteras para los autos. Y ahora tenía que tener refaccionarias. Y alguien tenía que estar en las gasolineras cada X número de kilómetros en medio de la nada, en el campo. Es una transformación, al final de cuentas. Y así va a ser aquí. No nos van a reemplazar. Más bien nosotros nos vamos a encargar de ser los supervisores, los entrenadores tal vez de esos sistemas de inteligencia artificial. Y para eso necesitamos capacitar a la gente en nuestras empresas. Para eso necesitamos capacitar a los estudiantes de nuestras universidades en qué es lo que viene. Asistentes personales han dado muchos ejemplos de ello. El asistente, por ejemplo, de Outlook, el que les mencionaba hace rato, que te puede sintetizar tus emails y contestarlos. O tú te puedes meter a Teams y si llegaste tarde a la junta, tú le puedes decir a Teams, dame una síntesis de todo lo que ya se discutió. Eso ya es posible ahorita. ¿Ok? O un asistente que te diga, oye, pues tengo aquí en el refrigerador, tengo papas, tomate, cebolla y cilantro. Hay carne de pollo. ¿Qué hago? Y te da todas las posibles recetas que puedes hacer. Entonces son asistentes individuales. En la medicina, lo que decía hace rato, prevenir, analizar. Han pasado billones de personas por este mundo. No todas ellas tienen documentado cuáles fueron sus síntomas y cuál fue el problema final que tuvieron. Pero si toda esa información la podemos meter en modelos,
estoy seguro que el doctor con el que van podría con mayor exactitud decirles, no te apures, esa bolita que tienes no es nada. O todo lo contrario. En cuestión de segundos. En manufactura, imagínense procesos de calidad en donde por medio de reconocimiento visual puedan detectar alguna fracturita en, no sé, en vidrio o en metales, o una máquina que está vibrando más allá de los rangos establecidos. O que puedan ustedes modelar si un atraso en el proveedor les va a impactar en el envío que tiene que ser dentro de 3 meses. Para todo eso se pueden hacer modelos y todo se puede paquetizar en un momento dado y venderse a otras industrias si su empresa decide hacer algo al respecto. En la educación, lo que nos pasó con la pandemia, ¿verdad? Poder decir, esta persona, poder generar un plan de educación que sea para tus necesidades. O poder ayudar a los maestros y decir qué alumnos están mostrándose en base a sus caras, en base a sus tareas, en base a sus respuestas, qué alumnos se nos están yendo para abajo, qué alumnos hay que ayudar, cuáles pueden tener problemas más allá de simplemente lo académico. Se puede analizar todo eso. Finanzas, con las criptomonedas, se pueden analizar patrones y uno puede ver hacia dónde va, si hay que vender, si hay que comprar, si me quedo con mis inversiones. Y en la creación de contenido, lo vimos en la primera plática, donde tuvimos 2 avatars, no sé si se dieron cuenta, eran 2 avatars los que estaban hablando. En donde, por ejemplo, los medios pueden ir a hacer una nota, darle la idea de lo que pasó y pedirle a la inteligencia artificial que escriba todo un reportaje, si es posible con la voz de alguien más, y ya que al final un humano simplemente edite por cuestión de contenido qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Creación de video, creación de programas, debatir, por ejemplo, un programa de debate, debatir contra un programa de inteligencia artificial que esté enterado de los sucesos de México, por ejemplo. Eso sería un programa muy interesante, tal vez. O sea, son simplemente unas ideas que estoy aventando para que se den cuenta de que todo esto ya está aquí, es muy actual. ChatGPT ofrece muchos algoritmos. No tenemos que reinventar cada algoritmo. El algoritmo que reconoce perros y gatos ya existe. El algoritmo que reconoce manzanas de piñas ya existe. Así como también ya reconoce, hay algoritmos que reconocen si un carro está saliendo de la carretera o no, ¿verdad? Inclusive ya ahorita hay algunos modelos de autos en donde si te vas desviando un poquito de la línea, empieza a vibrar un poco el volante, ¿verdad? Todo eso ya existe. Entonces, ¿cómo pongo todo eso junto para aplicaciones nuevas? ¿Ok? Y la última. Siguiente slide, por favor. ¿Cómo me preparo? Para la gente que está en la escuela, para la gente que está contratando ese tipo de personas. Necesitan saber de ciencias computacionales y matemáticas. O sea, el sistema inteligente se va a hacer inteligente por medio de matemáticas, no hay de otra, por medio de estadística, por medio de redes neuronales. ¿Ok? Modelos de machine learning, análisis de datos. La modelación, el entrenamiento, la escalabilidad. Por cierto, todo esto lleva tiempo, ¿eh? No esperen que la gente que contrate inmediatamente les dé resultados. Hay que modelar mucho, hay que meterle muchos datos a esto. Todo esto hay que hacer un deployment, hay que sacarlo a producción. Tenemos que entrenarnos cómo sacar a producción, cómo cambiar la llanta de un carro mientras el carro sigue avanzando. Eso es un arte y hay que saberlo hacer en el área de sistemas y más cuando nuestras empresas dependen tanto de sistemas inteligentes. La seguridad y la ética. Los modelos son un conjunto de reglas que tienen que ser respetadas, pues las reglas vamos a establecer nosotros. Entonces tenemos que establecernos a ciertos niveles de seguridad, ciertos niveles de ética. Los sistemas por ejemplo, de visión tienen que ver hasta dónde se permite. Los modelos que analizan nuestros datos personales médicos tienen que almacenarlos con una seguridad de tal manera que nadie más pueda hacer mal uso de ellos. Eso como ingenieros somos responsables de poner esos candados de protección. Ahorita ya estamos viendo lo que pasa con inteligencia artificial generativa, en donde ya no sabemos si el video que vemos en Facebook es fake o es real.
ya no sabemos. Es un uso muy trivial desde mi punto de vista, pero al rato, insisto, en la creación de entrenamiento, en la creación de contenido, medios, va a ser un arma muy importante. Alguien que no pueda estar aquí presente, que con AI, con el historial de conferencias que yo he dado, a lo mejor genera una conferencia sin que yo tenga que venir aquí. Entonces es posible, ¿no? Y como ingenieros en sistemas, no se vale decir, no es que yo no sé de medicina, yo no sé de manufactura, yo no sé de noticieros. No, hay que aprender de eso. Sería bueno que en sus últimos años a lo mejor llevaran clases que no tienen nada que ver con la ingeniería computacional. Que sean cosas artísticas, cosas de creatividad, cosas de líneas de producción, ingeniería industrial, contabilidad, para ver en qué van a usar sus conocimientos, ¿no? Y al final, ¿qué es bueno? La razón por la que yo estuve aquí, que tengan un portafolio y una serie de proyectos que los distingan de los demás y que eso les permita ya después mostrar su capacidad y su experiencia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Preguntas. Es bien importante que ahorita preguntas antes del panel. Gracias. ¿Qué tan cierto y qué tan relevante sería la consideración de que la evolución tecnológica está planeada con anticipación, incluso calendarizada, de acuerdo incluso con planes comerciales? Y cito algunos ejemplos: Microsoft es uno de ellos, Apple sería otro de ellos, el mismo HP. Sí. Voy a cambiar un poco el sentido de la pregunta. ChatGPT, por ejemplo, todos lo conocimos en 2022, en 2022. La realidad es que ChatGPT existe desde el 2016. ChatGPT fue una empresa en la cual Elon Musk le invirtió dinero, pero decidió después apartarse del proyecto. Microsoft lo agarró, le invirtió una parte en el 2017, pero tuvieron que pasar 5 larguísimos años. Yo creo que más de planearlo adrede para que salga cuando COVID pega o algo así, es porque hubo demasiadas pruebas y error, prueba y error, prueba y error, para que ahorita podamos estar platicando con ChatGPT. ChatGPT no nada más platica, es capaz de contestar exámenes de admisión a esas alturas. Entonces, sí existe una planeación desde el punto de vista, está la oportunidad, vamos a sacarlo ahorita, pero hay mucho tiempo que tiene que pasar para probarlo y que salga en el momento, no cuando es perfecto, pero en el momento cuando es posible mantenerlo y si pasa un error, sacarlo. Apple, como ellos hacen hardware, es un poco diferente. Ellos sí calendarizan sus releases. Pero aún así, yo creo que la gran cualidad de Apple es que ha sabido escuchar siempre a los consumidores, siempre. No sé si se acuerdan los que somos de aquellas épocas de los 90 de Napster, de música, de estar bajando música. Pues Apple vio la necesidad de que nos guste la música. Es una industria gigantesca. Entonces, antes del iPad, antes del iPhone, había otro aparatito que se llamaba el iPod. El iPod. Y luego estaba el nano iPod y todo eso. Ellos vieron la necesidad. Entonces, yo creo que más que las empresas dictando el calendario, es una conjugación entre los planes de las empresas, la tecnología que está presente y las necesidades de los usuarios. O sea, muchas cosas no pudieron haber salido antes de Internet porque no había ancho de banda para hacer cosas. Había tecnología, pero no había ancho de banda. De hecho, ahorita está el problema con ChatGPT, me tocó trabajar en eso en Microsoft, en donde los algoritmos ahí están, pero son algoritmos tan complejos y tan pesados computacionalmente hablando que no hay servidores, chips que puedan procesar todos esos datos a la velocidad que necesitamos. Entonces ahorita empresas como Lenovo, como Nvidia, que están haciendo chips y computadoras, están teniendo una demanda increíble. No sé si se acuerdan que durante COVID el costo de los autos se incrementó mucho, inclusive el de los autos usados. ¿Saben por qué fue? Porque no había chips para carros nuevos, porque esos chips estaban yendo a todas las empresas que estaban haciendo OpenAI. O sea, para todo hay una explicación. Es cuando el mercado lo demande. Entonces, es nuestra capacidad de leer ese mercado la que nos va a hacer exitosos. ¿Otra pregunta?
¿Qué paradigmas, aparte de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los trabajadores o empleos, existen y cómo los podemos afrontar? Sí, la pregunta es, ¿qué paradigmas hay con respecto a que la inteligencia artificial va a reemplazar a los trabajadores o a los empleos y cómo nos podemos preparar? Ahorita mencionaba que sí va a haber funciones que van a ser reemplazables. Y eso pasa siempre en la automatización. ¿No sé si se acuerdan antes en las películas que en los elevadores había una persona que estaba dentro del elevador y que le apretaba los botones, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esa persona se murió de hambre cuando vinieron los elevadores eléctricos? Yo creo que no. Yo creo que esa persona se movió simplemente a otra área del servicio. O sabía tanto tratar a los clientes que a lo mejor lo pusieron en la recepción. O a lo mejor todo el mundo lo conocía porque todo el mundo tenía que subir un elevador, que él era quien se encargaba de, no sé, de relaciones públicas con empresas o con clientes importantes. Yo creo que todo es una evolución y es una evolución más fácil de lo que creemos. Yo empecé a trabajar en Microsoft en el 97. En el 97 apenas si había internet. Windows 98 todavía no salía. Windows XP tampoco. Cloud no existía. Azure, AWS no existía. Entonces yo me he tenido que ir adaptando para que mi trabajo siga siendo relevante. La clave de aquí es adaptarse, aprender y en base a la experiencia ver cómo yo puedo usar esa tecnología para hacer algo mejor. Ahorita inclusive como maestro del TEC, yo uso ChatGPT tranquilamente para mis clases, para crear mis presentaciones. ¿Por qué? Pues ¿para qué pierdo tiempo haciéndolo de cero? Es como si alguien me podría hacer ahorita una multiplicación y yo la hago a mano, pues saco la calculadora porque es más rápido. No significa que no sepa hacerla, simplemente es más eficiente. Y yo le voy a dar un mejor servicio si yo uso esa tecnología a mi alcance. Obviamente yo voy a tener que hacer mi clase mucho más difícil si sé que los alumnos están sacando respuestas de ChatGPT. Una cosa es sacar la respuesta, otra cosa es pensar cómo vas a aplicar esa respuesta. Ahí es donde nosotros cabemos como empleados. Buenos días, Joel. Oscar Jiménez, ingeniero de innovación. Primero que nada, pues agradecer lo que compartiste con nosotros y en segundo, pues bueno, creo que nos quedó muy claro a todos la manera o el enfoque que hay que tener para ofrecer una necesidad o solución, cómo crearla, pero en este caso mi pregunta es, ¿cómo Microsoft, para llegar a ser lo que es, cómo fomentó esa cultura de innovación con todo su personal? Sí. Sí, no sé si todavía puedan poner las slides. Hay una slide en donde menciono eso y me voy a enfocar eso un poquito. Si les pueden poner. Sí, no, sí. Bueno, en Microsoft existe un concepto, una cultura que se llama Growth Mindset, en donde no saberlo no te hace menos, donde no saberlo no te penaliza. Lo que te penaliza es no querer aprender. ¿Ok? Eso es lo que penaliza. O sea, si un empleado te diga, no lo sé, es normal en Microsoft. ¿Por qué? Pues porque estamos inventando muchas cosas, ¿no? No estamos usando el programa no estamos inventando el sistema operativo sobre el cual va a correr el programa. Estamos inventando la base de datos sobre la cual muchos alumnos van a hacer consultas. Estamos inventando el browser sobre el cual muchos websites van a desplegarse, ¿no? Entonces, no saber es común. Entonces, en empresas, si estamos inventando ahorita algo, el decir no sé debe ser lo más normal. Pero no querer aprender, ¿no? Entonces, es ese growth mindset, siempre querer aprender, estar proponiendo en las juntas, siempre tener esa lluvia de ideas. Nunca penalizar es que esta semana no me diste resultados, es que llevas 2 semanas investigando, es que ese ingeniero de Facebook hizo 15 experimentos de los cuales fallaron 14. No fallaron 14. Simplemente te diste cuenta 14 formas en las cuales no podemos hacer las cosas y una en la cual nos va a dar mejores ingresos. O sea, si cambiamos eso el de fallé, a intenté, traté, le invertí, las empresas, creo yo, van a ser mucho más exitosas, siempre van a tener ese as bajo la manga. Y los empleados van a vivir con las ganas de querer ir a su trabajo porque todos los días van a aprender algo y van a proponer algo y van a aportar algo al negocio. Así es como vamos nosotros al trabajo en Microsoft, con esa idea de que podemos cambiar el mundo. A lo mejor hoy no me va a salir nada, pero dentro de un mes te apuesto que el producto en el que yo estuve trabajando va a estar funcionando en Argentina, en Alemania, en Australia, en Canadá. Que es lo que afortunadamente me pasó a mí, mi cara.
otra preguntita más. Cerramos de este lado y allá arriba, por favor. Buenos días. Mi pregunta va en cuestión de qué consejos le daría a usted a alguien que va trabajando o va aprendiendo en cuestión de la venta de esos productos tecnológicos que menciona, ya sea desarrollo web o aplicaciones con IA. Sí. El consejo que yo le doy a los que están empezando, inclusive a los que están como estudiantes inclusive, es que hagan algo que los distinga de los demás. Por ejemplo, si tu maestro de sistemas de séptimo semestre te dice que hagas una aplicación con un carrito y que compres y cargues la tarjeta de crédito y ya. Eso lo han hecho todos los alumnos de todas las universidades de todo el mundo, ¿verdad? Pero si tú a ese carrito o a ese sistema de ventas le metes información de que otras personas en Monclova en verano de tu edad han comprado algo así y esas son las sugerencias que te doy antes de que termines tu compra, ya eso te está distinguiendo un poquito de los demás. Digo, eso ya lo hace Amazon, pero bueno. Es lo mismo a nivel profesional. No nada más satisfaga la necesidad del cliente. Dale algo más que te distinga. Y no me refiero a precio, porque el precio los chinos te lo van a poder bajar. Es cómo le vas a innovar, cómo vas a anticipar el problema que van a tener, cómo vas a anticipar lo que te van a pedir en la siguiente junta, dáselos de una vez. Insisto, el producto no tiene que ser perfecto, pero tiene que estar encaminado y lo tienes que construir en bloques, de tal manera que eventualmente satisfaga esa necesidad. No tienes que resolver el problemota de un bloque, ve resolviendo problemitas en bloques, para que luego le vendas eso a tu cliente y luego se lo puedas vender a otros clientes. A lo mejor no le vendes ciertos bloques para acá, otros para acá, porque este nada más necesita esto, este nada más tiene otro. ¿Ok? Algo que te distinga, algo que pueda hacer en bloques y algo que anticipe las necesidades. Estos avances tecnológicos, Bueno, sí. Sí, una disculpa. Buenos días. Tengo una pregunta para usted. Ahorita estaba comentando al respecto de videos que pueden reemplazarnos como... usted puso el ejemplo de las conferencias, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a... o cuál es su visión en cuestión de seguridad de reemplazarnos como personas? No sé si me doy a entender. Sí, no, sí. Sí, gracias. Buena pregunta. Donde hay buenos, casi siempre hay malos. Y obviamente, si escribiste código para crear algo, siempre puede haber código para hacer lo que falle o para meterte por las rendijas que uno saca, ¿no? Por eso es que a veces el 99.999% no es perfecto. Ese 0.001 te va a dar lugar a fallas, a bugs. Pero si son de seguridad es peor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como empresas tenemos que tener siempre un layer, un cinturón de seguridad. Gente que esté especializada en seguridad, que siempre esté independientemente probando los sistemas. Esa es una. Y en el caso específico de los videos, bueno, así como inteligencia artificial puede hacer videos, nosotros podemos crear sistemas de inteligencia artificial que definan si un escrito, un reporte o un video fue hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay patrones. Eso es más difícil hacerlo que decirlo, pero es posible. A final de cuentas, sí se necesita un grado de especialización para poder hacer eso, pero no es un problema que no tenga solución.